Para el Señor no hay nada imposible, hermano. Nos dice en la palabra que si podemos creer, al que cree, todo le es posible. En el nombre de Dios, por supuesto. Pues estábamos diciendo que hace 4 semanas atrás comenzamos este tema, mentoría, invirtiendo en los demás. Mentoría. Definimos la palabra mentor en varias ocasiones. La palabra mentor viene del griego. En el griego la palabra mentor es mentor. Aquellos quienes les gusta leer la literatura antigua, clásica, o los que tuvieron que leerla por obligación, ¿verdad? Yo sé que los ingenieros allá en el Colegio de Mayagüez le dan 15 créditos de estudios sociohumanísticos obligatorios. Y ellos se preguntan que por qué tengo que estudiar esto hasta que se hacen pastores y dicen, bien, me sirvió de algo. Allá en la Odisea, ¿verdad?, de Homero, había un personaje, se llamaba Telémaco, o Telemaco, que tenía un consejero que se llamaba a sí mismo mentor. Pues un mentor es un consejero, un guía. En la palabra de Dios también la palabra ayo se utiliza mucho, ¿verdad? Este es un mentor, una persona que nos ayuda en nuestro andar a aprender. Hoy día se utiliza mucho lo que es contrario a lo que es mentor, ¿sabes? La contraparte, ¿no? Porque está el prestamista, es una palabra, y lo contrario al prestamista es chavao. Pues en el caso de mentor, el que es mentorado es el protégé. Esa viene del francés. Pues hemos estado hablando sobre la importancia de ser buenos mentores. Y hemos considerado distintos pasajes bíblicos y distintas relaciones de mentor y protégé a través de estas semanas. Vimos a Jetro y Moisés. Estuvimos hablando sobre Moisés y Josué, y sobre Elí y Samuel. Y cada uno de estos pasajes pudimos haberlos enfocado en distintas maneras porque hay tanta tela que cortar en cada una de estas historias que muy bien hubiésemos podido tener una semana completa de estudios respecto a esos pasajes en particular. El estudio de hoy no se queda atrás. De hecho, este estudio de hoy, si nosotros no hemos estudiado el libro de Esther, es bien difícil realmente enfocar todo. Es una historia muy hermosa. Un detalle curioso respecto a este libro es que es uno de 2 libros en la Biblia que no menciona a Dios por nombre. De hecho, no hace referencia directa. No dice Jehová, no dice Dios. Sin embargo, el gobernante de este lugar se menciona sobre 170 veces, si mal no recuerdo. Y aunque Dios no se menciona de manera directa en el libro, es obviamente el personaje central, es el personaje principal. Uno de los enfoques que se le da a este libro en su estudio es la providencia divina. ¿Cómo es que Dios provee para nuestra necesidad? Dios sabe de qué tenemos necesidad, de qué nos hace falta. Nos dice la palabra que antes de nosotros proclamarlo, ya el Espíritu Santo ha escudriñado en nosotros y nos da incluso las palabras que necesitamos para nosotros hablar con Dios. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Sin embargo, es bien importante que nosotros articulemos esa necesidad, hablemos con Dios, ¿verdad? Una de las cosas que hemos estado enfatizando siempre, pero en tiempos recientes con más ahínco, es la necesidad de mantenernos en oración. Orar, hermano. En este libro tampoco se habla sobre orar de manera directa. ¿De qué se habla? ¿Qué es lo que dice Esther que hagan por ella? Ayunar. Y se presume que dentro de la cultura hebrea y dentro de su cultura espiritual, el ayunar está directamente ligado al orar. ¿Qué significa ayunar?
Amén. Separar un tiempo para hablar con Dios, dice mi hermana Casimira. Y eso es exactamente lo que es. Muchas veces nosotros pensamos en ayunar, en dejar de comer. Cuando usted le dice, tiene que hacerse unos laboratorios. ¿En ayuno? Sí, en ayuno. Quiere decir no consuma, no coma para esa prueba que usted se va a hacer. Sin embargo, eso es un ayuno, pero el ayuno es separarse para el Señor. No es solamente dejar de comer, Úrsula. También eliminar cada, o sea, irse a un sitio apartado en el cuarto donde uno esté y celular afuera, todo lo que distraiga a uno para tener comunión con Dios como manda. Amén, amén. Bien importante. No sé si están los micrófonos por allí repartidos. Sí, les voy a pedir que los usen para que quede grabado, ¿verdad? Para que quede grabado en el estudio y las demás sean bendecidos. Pero la hermana Úrsula dice, pues, separarse físicamente incluso de aquellas cosas que nos distraen para nosotros poder tener un tiempo de calidad, de intimidad con Dios. Eso es bien importante, hermano. A veces estamos bien distraídos. En estos tiempos, en el campo de la educación, se habla mucho de el déficit de atención. Eso es un diagnóstico que se le hace muchas veces a los niños, a las personas adultas también, que les impide poder enfocarse. Hablan de déficit de atención con hiperactividad, no con hiperactividad. Hay instancias en las cuales nosotros tenemos que comprender que nosotros somos así. Yo me he autodiagnosticado déficit de atención con hiperactividad, pero es compartida, ¿verdad? No tengo atención, mi esposa es la que es hiperactiva. Hermana Casimira. Algo que llama la atención en esto es que cuando ella llama a eso, convoca al pueblo a orar. Sí. Que es algo que como nosotros iglesia nos debe de llamar la atención de que desde tiempos antiguos un método, un medio que usaban con poder era reunirse, unirse para hablar a Dios. Amén. Buscar el favor de Dios. Amén, amén. Ahora, hay algo bien importante respecto al ayuno, es que usted tiene que saber sus limitaciones, ¿verdad? Dios nos prueba y Dios nos apoya en aquellas cosas que queremos hacer para glorificarle a Él, pero tenemos que ser sabios. Hay personas quienes a veces se autoimponen ciertas restricciones y pensando que esa restricción es la que va a surtir un efecto. No sé si usted me entiende, ¿verdad? Y eso se convierte ya casi en una superstición. Si ayuno 4 días, si ayuno 5 días, si ayuno 2 semanas, pues entonces el efecto va a ser mayor. Pero si su corazón no está en el lugar correcto, usted puede ayunar todo lo que usted quiera. Quien va a realmente surtir la obra en su vida va a ser el Señor. Así que su corazón tiene que estar en el lugar correcto. Y usted tiene que saber de qué cosas usted debe ayunar. Juzgando así, tirando una mirada así a grosso modo, yo pensaría que yo pudiera decir a quién se le podría hacer más fácil ayunar físicamente, o sea, dejar de comer. A mí se me haría fácil pensar que a mí se le hace un poquito más fácil ayunar que al pastor. En lo que respecta a comer. O quizás no solamente que se le hace más fácil, quizás eso es lo que está sucediendo. Pero toda broma aparte, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que reconocer que deben ser los elementos que nos distraen, ¿verdad? Por ejemplo, pues puede que al pastor la comida no sea un problema, ¿verdad? Quizás eso no es algo que le va a robar el tiempo de calidad con Dios. Pero puede que algunos tengan que ayunar del dichoso celular. Apáguelo. ¿Qué puede pasar? ¿Quién le va a llamar a usted que usted realmente necesite en ese momento recibir la llamada? Y si la persona que le va a llamar a usted por alguna emergencia no le consigue ese celular, ¿puede comunicarse con usted de otra manera? Estoy diciendo, ¿verdad? Solamente presentando un ejemplo. El televisor o la internet. Tantas cosas, ¿verdad? Hay tantas actividades que a veces realizamos nosotros, ciertos pasatiempos
pasatiempos, nada malo intrínsecamente hablando respecto a ciertos pasatiempos. Si a usted le gusta armar rompecabezas o no sé, escuchar música clásica o lo que fuera. Ciertas cosas que intrínsecamente usted dice, no hay nada malo en esto. ¿Cierto? Sin embargo, si eso que usted realiza le resta el tiempo de calidad que usted puede invertir con el Señor, pues ahí sí hay un problema. En el Nuevo Testamento una de las cosas que se nos dice es que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjese que no dice que es el dinero. El dinero no es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. El dinero es necesario. Si no fuera así, pues nosotros no recolectaríamos diezmos y ofrendas en la iglesia, ¿verdad? Porque es el medio que Dios provee para que nosotros podamos pagar la electricidad, pagar el agua, ayudar en la obra en distintos lugares, ¿verdad? Dar una ofrenda a esas otras iglesias, como iglesia. Pues el dinero no es el problema. El problema es el sobreénfasis en ello. Pues esto que hemos mencionado, nos estamos desviando un poquitito del tema, pero me parece que es importante porque todo esto va ligado, atado a lo que vamos a estar nosotros considerando. Cuando consideramos la historia de Esther, este libro que lleva su nombre no porque ella lo escribiera, de hecho no se sabe quién lo escribió, pudo haber sido Mardoqueo, quién sabe, o Nehemías o Esdras, porque estamos hablando de un tiempo, eran contemporáneos unos con otros. Pues en este libro hay una serie de puntos que se hilvanan, que van atados uno a otro, y lo que vamos a estar nosotros considerando es una porción muy breve en 2 de los capítulos, en el capítulo número 2 y en el capítulo número 4. Pero hay que conocer un poquito sobre la historia. Una de las cosas que se ha dado en estos tiempos es que estamos estudiando los martes el pueblo de Dios, ¿verdad? El tema es un pueblo errante, que divaga. Y la semana pasada el pastor nos estuvo llevando a través de la historia de Josué, ¿verdad? Ya entrando a la tierra prometida. De hecho, algunas de las cosas soslapan, aunque estamos hablando de unos tiempos, ¿verdad?, distantes, pero hay que conocer sobre la historia de este pueblo para poder entender ciertas historias, no voy a decir menores, ¿verdad?, pero más puntuales dentro de la Biblia. En esta en particular, estamos hablando de una historia que se da más o menos para el año 500 antes de Cristo. 483, 479, lo sabemos porque se encuentra en los anales de la historia. Este pueblo donde se encuentran ellos, ¿verdad? Este es el imperio medo-persa. Algo bien particular respecto a ese pueblo era que ellos registraban todo, y lo vemos en la palabra. Ellos todo lo que hacían, de momento se enfermó el emperador, se enfermó allá Asuero y estornudó 4 veces. Hoy, tal día, tal. Estoy exagerando un poquito, ¿verdad? Pero todo lo anotaban y lo colocaban ahí. Y dentro de esta historia, eso en particular es algo que sale a relucir. No vamos a entrar en ese punto, ¿verdad? Porque y yo les recomiendo, si usted quiere durante estos días tener un pasaje para poder enfatizar en su lectura bíblica, lea Esther completo, porque es una historia bien de mucha bendición, pero es muy interesante todas las cosas que se dan allí, ¿verdad? Hay un personaje que se llama Amán, que está entre los 2 capítulos de énfasis del estudio de esta mañana, que aunque parecería, si usted le quita el acento, Amán, ¿verdad?, era una persona que no amaba mucho, es la realidad. Quizá por eso no le pusieron Amán, por eso le pusieron Amán, porque es lo contrario. Y este individuo era malo. Una persona altanera, soberbia, pero vamos a ver por qué. Pues tenemos esta historia, ¿verdad? Ese pueblo medo-persa. Antes de los persas, del imperio medo-persa, estaban los babilonios. Ustedes saben que para el 580 y tanto, ellos destruyeron el templo y enviaron a los judíos al exilio. ¿Recuerdan eso, verdad? Y el que estaba allí era Nabucodonosor, que era malo, pero tuvo que reconocer que Jehová es Dios. Pues después de ellos vinieron los medo-persas, bajo el mandato de Darío, ¿verdad? Y Darío
atacaron a los babilonios y les vencieron. Y luego vino Ciro. Ahí cuando miramos Nehemías y Esdras, sabemos que al ellos conquistar a los babilonios, le permitieron a aquellos judíos quienes habían estado en el exilio regresar a Jerusalén, y ahí fue que se reconstruye la ciudad y se reconstruye el templo. Pues ahí entra este individuo que vemos nosotros en este pasaje, que se llama Asuero. Asuero era el nombre, ¿verdad?, que vemos nosotros aquí. Sin embargo, el nombre del original es un nombre que yo no puedo pronunciar. De hecho, ahora no me recuerdo. Era algo así como Rashahara. No es ese el nombre. Pero lo que significaba era león o rey, ¿verdad? Y realmente es el primer rey león, no el de Disney. Pues él, Asuero. Pues vemos nosotros algo que cuando yo miro esta historia, veo que esos individuos, quienes no conocían a Jehová propiamente, sí fueron benevolentes con el pueblo de Dios. Les permitieron regresar a Jerusalén. Vayan y reconstruyan la ciudad. Vayan y reconstruyan el templo. Y les permitieron regresar. Muchos de estos judíos, por llevar tantos siglos fuera de Jerusalén, permanecieron. Décadas, debo decir. Y en el tiempo de Asuero o Jerjes, vemos nosotros que hay un pueblo judío viviendo en ese lugar, y están establecidos ahí, en un lugar que se llamaba Susa. Algo interesante que vemos también es que, y estamos hablando de la providencia de Dios, hay unas historias que se repiten. José, ¿recuerdan a José? José, del pueblo judío, Dios le utilizó y fue el segundo en mando en Egipto. Dios le dio gracia delante de Faraón, al punto que José vino a estar segundo en mando en Egipto. Y vemos en distintos lugares, en la historia, cuando vamos a la historia de Daniel, también algo muy similar, ¿verdad? Daniel, Dios le bendijo y le permitió un lugar de prominencia también. Pues aquí vemos nosotros esta historia de Mardoqueo y Esther. Obviamente el libro se llama Esther, así que vemos la historia de Esther, pero más bien es la historia de la provisión, de la providencia de Dios para con su pueblo en medio de situaciones adversas, difíciles. Pues vemos nosotros que ese es el tiempo. Este pueblo persa, medo-persa, estaba muy poderoso para ese tiempo. Les dijimos que era principios del siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Para allá para el 483 más o menos. Para ese tiempo, previo a ello, estaban los griegos, ¿verdad? Ya surgiendo como un imperio poderoso. No obstante, todavía no más poderoso que el imperio medo-persa, que ocupaba unas 127 provincias desde África hasta el Asia occidental. O sea, desde lo que es hoy Libia, en Etiopía, Libia al norte de África, hasta lo que es Pakistán en el tiempo actual, al lado occidental, hacia el oeste de la India. Era una región muy amplia que dominaba este imperio medo-persa. Este varón, Asuero, era el líder, y por eso es importante nosotros ver, cuando usted mira la historia de Esther, esta mujer vino a ser la primera dama, para así decirlo, del hombre más poderoso, del humano, hombre más poderoso en toda la tierra conocida para ese tiempo. O sea que cuando miramos el nombre de Esther, dice, pues sí, pues la historia de Esther. Pero esta vino a ser la primera dama de la nación más poderosa del mundo en aquel tiempo. ¿Y quién era Mardoqueo? Pues Mardoqueo era su primo. Dicen los materiales didácticos, los comentarios, que él le tendría que llevar a Esther tal vez unos 50 años. O sea que él le superaba a ella en edad por mucho.
sus padres, los padres de Esther murieron y él se ocupó de ella, nos dice el mismo libro que estamos nosotros considerando aquí. Entonces, Mardoqueo vino a ser el padre adoptivo, ¿verdad? O de crianza, para así decirlo, a pesar de que era el primo de ella. Él era el que cuidaba de ella, el que estaba a cargo de su crianza. Pues vamos a hablar sobre algunos otros detalles respecto a la historia que circunda este libro para poder entender un poco más qué es esto que estamos nosotros considerando a través del libro que nos compete para esta mañana. ¿Estamos bien? Si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que usted quiera comentar, pues me interrumpe y con gusto pues consideramos lo que tiene que decir. Anima a otros a seguir el liderazgo de Dios sin considerar el costo. O sea, lo que nos cueste. Haga usted lo que tiene que hacerse para que el nombre de Dios sea exaltado, aunque a usted le cueste algo que a usted le incomoda, ¿verdad? Pues cuando dicen cueste, pues precisamente eso es lo que nos hablamos. Hay que pagar un precio, pero jamás el precio que vamos a nosotros tener que pagar para exaltar el nombre de Dios va a ser más grande que el que Él tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos tener opción a la vida eterna. Siempre Él va a haber pagado mucho más. Lo que nosotros podamos dar que le pertenece a Él, ¿verdad? Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. Si usted realmente ha recibido a Cristo Jesús, usted es hijo de Dios, pues no hay nada que usted tenga que realmente le pertenezca a usted. Nada. Piénselo bien. Respiramos porque Dios es bueno. Esta mañana nos despertamos porque Dios le plació. Pero si consideramos eso, entonces tiene que nuestra vida estar completamente dirigida a exaltar el nombre de Dios. Si realmente decimos, Dios, gracias, no puede ser un mero ademán, no puede ser simplemente una costumbre, ¿verdad? Como a la gente estornuda y la gente le dice salud, porque ya es cortesía, eso está muy bien. Sin embargo, hay muchas veces que si usted no está bien pendiente a lo que usted dice, se desvirtúan las expresiones. Si yo le digo que Dios le bendiga, pero mi corazón realmente y mi mente no están afinados en lo que estoy diciendo, pues simplemente es un saludo. A los judíos, su saludo es shalom, o sea, paz. Y es la paz de Dios. Cuando nosotros saludamos y decimos que Dios te bendiga, eso es una oración, hermano. Yo estoy pidiéndole a Dios que se pose sobre esta persona. Es un saludo hermoso. Sin embargo, se puede perder, se puede desvirtuar el significado si no estamos realmente conscientes de lo que nosotros estamos diciendo. Por eso es importante nosotros saber que cuando decimos que le pertenecemos a Dios, que nuestra vida es completamente de Dios, tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo, porque nuestras palabras son una cosa y si nuestras acciones están yendo en otra dirección, pues hay una palabra que es bien antipática que nos pudiera definir. ¿Verdad? La palabra hipócrita es una que me viene a la mente y la otra es necio. Pues si nosotros cuando decimos que somos de Dios, eso es una promesa. La palabra dice que más vale que si le prometemos algo a Dios, cumplamos. Importante. La aplicación para mi vida, hoy quise hacerlo diferente. En vez de yo decirles algo, les voy a preguntar algo. Yo quiero que usted piense en un ejemplo de alguna decisión que usted tuviera que considerar, cuáles son los beneficios que usted va a devengar primero, antes de tomar la decisión. Decisiones, ¿verdad? Algo que usted tenga que decidir, que usted dice, ok, antes de decidir si hago esto, what's in it for me? ¿Habrá decisiones que haya que considerar eso? Un trabajo, exacto. Te dice, voy a un trabajo y hoy día hay lugares, ¿verdad? La empresa para la que yo trabajo, me cuesta llamarlo empresa, ¿verdad? Presentan una convocatoria y es una de las universidades que usted dice, ok, este es el trabajo y ¿dónde está el salario? No lo publican. Mi pelea con recursos humanos y pero ¿y por qué no publican? Así le economiza el trabajo de las personas. Si lo que va a pagarle es una miseria, pues pónganlo ahí para que la gente no pierda su tiempo.
Ahí dice, de acuerdo a las escalas salariales por la universidad, qué sé yo qué. Pero hay otros lugares, ¿verdad? Y aunque sea bueno, aunque el salario sea un salario, ¿verdad? Un salario bueno, para así decirlo, lo que significa eso, no lo publican. Pero la Universidad del Estado, por ejemplo, porque la ley lo dice, te dicen, esta es la convocatoria para tal o cual cosa y aquí está el salario entre tanto y tanto. Pues, usted quiere saber lo que usted va a ganar si va antes de usted comprometerse para tomar ese trabajo. ¿Alguien dijo otra cosa? Exacto. Una compra de algo, una propiedad. ¿Alguien más? Mudarse. Todas esas cosas. Pues, estas son, ¿verdad?, situaciones en las cuales debemos considerar cómo me voy a beneficiar. Y la pregunta de seguidilla, obligatoria, pues usted sabe cuál es, ¿verdad? ¿De qué manera o de qué maneras es distinto cuando ejercemos ministerios cristianos? Decidir esa frase, yo decía, ¿cómo es que lo escribo ahí? Yo decía, ministerio. Y dije, ministerios cristianos es necesario. Usted sabe de qué estoy hablando cuando digo ministerios cristianos, ¿verdad? Bíblico. ¿Cómo es distinto esto a la decisión que usted va a tomar en lo secular, hermana Nilda? ¿Usted no está esperando remuneración? Sin esperar remuneración. Amén. 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 ¿Alguien más? ¿Alguien que...? Muy bien. Amén. Rosana. Pues que si el Señor llama a uno, pues uno obedece y confía en la obra del Señor con gozo, en que le está sirviendo a Él. Amén. Amén. Pastor. Yo pensaría también en que bendeciría a los demás. Y si realmente le da gloria a Dios o no. A pesar de que si se piensa en el ministerio cristiano, algo tiene que dar gloria a Dios, pero la definición que en este mundo pues, muchas veces le damos, hay muchos esfuerzos que quizás parecerían cristianos y bíblicos, pero su bendición en general sería cuestionada. Por ejemplo, hay muchas personas que se dedican al ministerio y ministrar mediante la música. Y cuando vemos que en realidad el apoyo bíblico para tener un grupo o algo e ir itinerando por las congregaciones no es algo bíblico tampoco. Más bien, lo que es bíblico es estar en su iglesia y todo esto. Así que hay cosas que parecen un llamado, parecen algo bíblico, pero no lo son. Exacto. Entonces hay que también pensar en quién es que se está glorificando en realidad. Amén. El Señor soy la misma persona. Amén. ¿Alguien más? Hermana Casimira. ¿Tiene el micrófono? El micrófono. Para que quede grabado. Yo sé que le escuchamos, pero para que quede grabado. Un ministerio que se le ha encomendado a la iglesia es ir y predicar este evangelio, y la experiencia que yo he tenido y lo que he recibido es que uno recibe gozo inmediato. Amén. Es un pago a ir. Amén. El gozo que el Señor nos da cuando hacemos su voluntad. Amén. Pues estamos de acuerdo entonces, basado en lo que ustedes me están comentando, cuando consideramos decisiones que vamos a tomar en lo secular. Muchas veces vamos a sopesar, ¿verdad? Y es sabio hacerlo, sopesar cuál es la bendición que devengo yo de esta decisión que voy a tomar. Cuando digo bendición me refiero a remuneración, beneficio. Si voy a comprar una casa, voy a considerar un empleo, me voy a mudar, todas las cosas que ustedes dijeron. Sin embargo, cuando obramos para el Señor, ya hay una bendición intrínseca en ello, pero como dice el pastor, vamos a considerar primero no a nosotros mismos, sino cómo vamos a bendecir a otros
y cómo vamos a exaltar el nombre de Dios. En la palabra de Dios se nos dice que Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y este asunto de la negación personal es algo bien importante. Y no es cuestión de flagelarnos la espalda, ni caminar de rodillas sobre arroz o arena. Lo importante es que nosotros sepamos que nuestra vida completa realmente debe reflejar a Cristo Jesús. Más fácil decirlo que hacerlo, porque a veces nuestros propios rostros nos traicionan, para así decirlo. A veces andamos en una situación y alguien le dice algo y se le demuda a usted el rostro, o de momento usted se prende en candela, como decimos en el campo, y se le nota. Si usted es como yo, esas cosas bien difíciles de ocultarlas. Y a veces andamos por ahí como si estuviéramos molestos con el mundo, y a veces es exactamente eso, ¿verdad? Vemos la injusticia, vemos el día que nosotros perdamos la capacidad para la indignación, y he dicho esto en muchas ocasiones, ese día tenemos que preocuparnos. Debemos indignarnos ante la injusticia, debemos indignarnos ante la maldad, pero no debemos permitir que nuestra ira nos lleve a pecar. No obremos sobre la ira, tenemos que obrar para el Señor en todo momento. Pues las decisiones que tomamos siempre deben estar enfocadas en cómo exaltan a Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el estudio de esta mañana? Pues todo. Mardoqueo fue mentor para Esther, y ambos fueron puestos en una posición bien importante, ¿verdad? Ese primer capítulo nos habla sobre Mardoqueo y Esther, ¿verdad? Nos habla sobre la relación consanguínea que había entre ellos y la relación de tutoría, por así decirlo, tutelaje. Pues él era el padre putativo, para así decirlo, ¿verdad? Como era José para Jesús, pues vino a ser Mardoqueo para Esther. El segundo capítulo, vemos nosotros que está ya Esther proclamada como reina. Le estaba diciendo sobre la historia de este pueblo medo-persa. Estaban los griegos ya levantándose. Ese tiempo y aquí hay muchas historias de las cuales nosotros hemos leído, ¿verdad? Termápoli, que aunque usted dice, no sé exactamente la historia, pero es un nombre que usted por lo menos ha escuchado, una tremenda guerra, batalla, usted ha hablado, y quizás en las películas, la película 300, sobre los espartas, esos espartanos, quienes tuvieron que luchar contra toda contra una fuerza mayor que ellos, obviamente, y ellos dieron frente y no ganaron, ¿verdad? Al final, sin embargo, dieron una lucha muy férrea. Pues ese tiempo era el que se estaba llevando a cabo en ese periodo que vamos nosotros a considerar. Está Asuero decidido a vencer a los griegos. Y dicen los anales de la historia, que unos 250,000 soldados. En otros lugares dice que 1,000,000, pero la estimación que más acertada, según los historiadores, era que era 250,000, como quiera, de soldados apostados en Turquía, lo que es la región de Turquía en el tiempo de hoy. Iban a cruzar para Grecia y tenían que buscar la manera de cruzar para Grecia para enfrentar a estos hombres y derrotar a los griegos, que eventualmente no lo lograron, porque más adelante aparece la figura de otro personaje histórico que conocemos nosotros, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, para allá para el 300, y ahí los griegos se convirtieron en el imperio mundial. Luego fueron derrocados por los romanos, pero ya eso es más adelante. Pues estamos en ese tiempo. Algunos dicen, en esta porción que vemos nosotros en el primer capítulo, se habla sobre esta cumbre que realiza Asuero con los mayores líderes militares, decidiendo lo que van ellos a hacer. Y eso duró 6 meses, 180 días.
una fiesta de ese tiempo. Realmente fue una cumbre, ¿verdad?, que estaban ellos realizando para ponerse de acuerdo, divisar el plan que iban a ellos a realizar para derrocar a los griegos, lo cual ulteriormente, como acabamos de decir, no lograron. Y eso terminó en una fiesta de 7 días. Después de esos 180 días, están esos 7 días. Y todo ese tiempo, y esa última fiesta, esos 7 días, pues era un bacanal. Estaban ellos bebiendo, consumiendo bebidas alcohólicas. Y ese es el problema de la bebida alcohólica, ¿verdad? En exceso. La palabra nos dice, ¿verdad?, como el dinero. El dinero no es el pecado, el vino no es el pecado. La palabra nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Aquel que toma para olvidar, como dicen las canciones por ahí populares, pues tiene un problema serio. Precisamente por eso, porque pierde la noción del tiempo, pierde la noción, pierde el juicio, pierde sus cabales. Por eso es preferible evitarlo completamente. Por lo tanto, esos 7 días finales, luego de esos 180 días que estaban ellos en esa cumbre, Asuero manda a buscar a Vashti, ¿verdad? Ese es el nombre de ella, la reina. Y ella se niega a ir, a Vashti. Vashti dice, no voy, la manda a buscar, porque lo que quiere es, pues, ya ellos vieron todo, las riquezas que se encuentran en el reino, entonces vemos nosotros la pompa que estaban ellos realizando ahí, todo era a todo dar, a todo bien decorado, y las copas eran de oro y de plata y no sé cuántas cosas más, tremendos banquetes. Entonces, para el frosting sobre el bizcocho, como decimos en español, era que él quería que los que estaban ahí vieran a la reina. Algo dentro de esta cultura es que todas las actividades se realizaban los hombres en un lado, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Ellos realizan un banquete para todos sus convidados, pero vemos nosotros en la palabra que dice que la reina también tenía un banquete para las damas, para las mujeres. Parte de la cultura, parte de la costumbre también, estos imperios antiguos, dentro de las culturas antiguas, es que el rey, parte de su honor se encontraba, ¿verdad?, una parte grande de su honor se encontraba en la reina. Y esta era una dama que no era para ser vista por las personas comunes o en lugares como este. Pues vemos nosotros que la negativa de Vashti de presentarse ante los visitantes, estos hombres que lo más seguro estaban todos embriagados también, era para guardar su honor y para guardar el honor del rey. Y ella simplemente se presenta en la negativa, lo cual a él le costó mucho, ¿verdad?, a su ego individual. Dice, se registra en los anales de la historia que en el momento que van a cruzar el imperio medo-persa a Grecia, Asuero mandó a construir, no lo busquen en Esther porque está en los libros de historia de los persas, mandó a erigir unos puentes. Y estos puentes fueron destruidos por tormentas y por el mar. Y su nivel de ira, era un hombre tan iracundo que registran en la historia, que él entró al mar con látigo y comenzó a darle de latigazos al mar. Y mandó a los hombres que andaban con él a que prendieran unas lanzas y se las introdujeran al mar. A ese punto estaba él. Se tostó completamente. Digo, ya lo estaba, ¿verdad? Pues imagínense, va esta mujer, y cuando lo digo de esta manera no lo digo de manera despectiva, pero estoy hablando desde el punto de vista histórico, ¿verdad?, cultural, y se niega a su deseo. Pues ella se encontraba en una situación muy precaria, para decir poco. Él decide pedir consejo, y el consejo que le dan es: debes destituirla como reina y elegir a otra reina.
Se dice que para ese tiempo, dijimos que eran unas 120 y pico de provincias, desde Libia, desde la actual Libia hasta Pakistán. Y la población que comprendía a ese imperio eran unos 50 millones, también registran los anales de la historia. Por lo tanto, la cantidad de mujeres que habría para escoger, si decimos que el 50% de la población fueran féminas, y de ahí decidimos cuántas de ellas estaban en una edad, ¿verdad?, que para poder ser considerada para reina, pues estamos hablando de muchas mujeres, más de 10. Y dicen que eran cientos y cientos de mujeres que fueron consideradas, ¿verdad?, tal vez unas 400, dice la palabra, para ser consideradas para sustituir a Vasti. Sin embargo, Dios tenía un plan dentro de todo lo que estamos viendo aquí. Y ahí es donde vemos la providencia de Dios. Dios utilizó la circunstancia para poder ser exaltado su nombre y para bendecir al pueblo escogido, muchos de los cuales ya se encontraban viviendo en una mentalidad y una cultura completamente distinta a la que Dios había determinado para ellos. ¿Amén? Pues vamos entonces a esta porción. Podemos decir muchas otras cosas, pero puede que nos desviemos un momentito para darle algún detalle histórico, obviamente escritural también, que esté relacionado a lo que estamos estudiando. Esther 2, versículos del 5 al 7. Alguien, hermana Nilda, por favor. Un micrófono para hermana Nilda. Sí, 5 al 7. Yo creo que está apagado. Mira, ahí hay otro micrófono. ¿Falta batería? Esther 2, del 5 al 7. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Amén. Muchas gracias, hermana Nilda. Pues vemos aquí la circunstancia, ¿verdad? Vimos nosotros la introducción que presentamos, la situación histórica que lleva a lo que vamos a leer, lo que estamos leyendo nosotros ahora. Pues fíjense los nombres. Adasa era el nombre de ella, pero ya no era Adasa, sino que era Esther. Y esto tiene que ver cuando iban al exilio, pues se les cambiaban los nombres, asumían unos nombres de la cultura en la cual se encontraban. ¿Recuerdan a Daniel? Los amigos de Daniel, por lo general los recordamos por sus nombres de Babilonia, ¿verdad? Y no sus nombres que eran Ananías, Misael y Azarías. Recordamos por lo general Sadrach, Mesach y Abednego, que son nombres más difíciles de recordar, ¿verdad? Pues estos nombres eran propios de la cultura en la cual se encontraban. El nombre de Esther, vemos nosotros que su nombre judío era Adasa, que en español lo que significa es mirto, como el árbol, ¿verdad?, que produce esta flor blanca, bien olorosa. En casa había una verja completa que la quitamos porque supuestamente era hospedador de una plaga que le daba a los cítricos, pero ya en Puerto Rico no hay cítricos. Precisamente por esa plaga, ese hongo que le dio, pues el mirto produce un olor muy, muy fragante. Ahora, Esther tiene que ver más con la cultura medo-persa, y lo que significa allí es estrella, o pudiera ser de la deidad, la diosa del amor de esa cultura, que era Ashter, o Astoret, yo creo que en español, ¿verdad? Astoret, que era la diosa del amor, y vemos nosotros
que incluso Mardoqueo es el nombre de Marduk, que era un dios pagano también de esa cultura. Así que el nombre no hace a la persona. Se puede llamar Adolfo, se puede llamar Judas. Yo no creo que alguien le ponga ese nombre a un hijo, ¿verdad? Pero puede llamarse Judas. Y no vamos a entrar en el origen del nombre Judas, que no es un mal origen tampoco. Lo que hace el nombre es el individuo que lo porta. Hemos hablado sobre esto en otras ocasiones, ¿verdad? Usted de pronto escucha un nombre y usted dice, pues, pero tan pronto usted conoce un nombre por el calificativo que usted le quiera dar en descripción a ese nombre, cuando usted lo asocia con una persona que es un hijo de Dios, el nombre toma otro significado. Y en el caso de Mardoqueo y Esther, eso es precisamente lo que sucedió. Pues vemos aquí la historia. Ahora, algo que vemos nosotros tiene que ver con el linaje. ¿Cuál era su ascendencia? ¿De quiénes descendían ellos? Ahí. De la tribu de Benjamín. Saúl también y Pablo eran de la tribu de Benjamín. Esto es importante, ¿verdad? Importante no simplemente porque es importante para nosotros poder saber el detalle histórico, el asunto de la genealogía, pero hay ciertas cosas que a veces nosotros comprendemos respecto a, como decimos en español, the ongoings, ¿verdad? Cómo se dan las cosas en la historia por las conexiones que pudiera haber. Hermana Casimira. Sí, y que él al pertenecer a esta tribu, cuando se habla de la tribu de Benjamín, es una tribu que se identifica como guerrera, que es una tribu que en todos los asuntos de guerra del pueblo, de las tribus, era la que daba el frente. Por eso vemos esta actitud de Mardoqueo, de aguerrido. Muy bien. Sí, guerrero. Muy bien, pues es una conexión que establecemos nosotros ahí también. Muchas gracias, hermana Casimira. Pues, y vemos nosotros también la situación histórica que ya nosotros mencionamos. Habían sido llevados al exilio, pero a pesar de que algunos se regresaron, cuando Darío y Ciro proveyeron para ellos, otros habían permanecido, ¿verdad? Acá en el imperio medo-persa. En este caso, en Susa se encontraba Mardoqueo y Esther. Esto es importante, ¿verdad? La situación histórica prevaleciente en ese tiempo. Algunos se habían regresado y otros no. Algunos se habían ya quedado allí, se habían establecido. Y como sucede, donde quiera que usted va a encontrar judíos. Y por lo general hay muchos en distintos lugares de prominencia, de liderazgo. Y Dios ha provisto para eso también. Se han esparcido en distintos lugares. Pues vemos estos que están allí. Y nos habla, ¿verdad?, sobre la historia del exilio babilónico. Y ahora, algo que se subraya respecto a Esther es su apariencia física. Dice que era hermosa, de hermosa figura y de buen parecer. Ese buen parecer pues puede significar muchas cosas. Pero una de las cosas que sobresale es el aspecto físico. Por lo general, eso quienes tenemos la bendición de tener el sentido de la vista, pues es una de las primeras cosas que nosotros utilizamos para observar el mundo. A veces realmente es el oído primero, pero no nos damos tanta cuenta. Pero cuando usted mira a las personas, usted hace una evaluación. Y hemos hablado sobre nuestros prejuicios, y nuestros prejuicios pues están directamente ligados, obviamente, aunque sea redundante, a nuestra experiencia y muchas veces a nuestra experiencia cultural. Usted está acostumbrado a ver las personas vestidas de cierta manera. Cuando usted ve a las personas vestidas de otra manera, usted le impacta. Entra en lo que llamamos un choque cultural. Entonces la cultura sucede a mayor y menor rango. La cultura incluso dentro de la iglesia. Cada congregación muchas veces tiene una cultura, aunque tengan el mismo fundamento. El fundamento es Cristo. Sin embargo, hay iglesias donde se comparte la cena del Señor, que es una ordenanza, y nosotros lo reconocemos todos los fines de semana. Se reúnen
Y siempre parte de su liturgia, parte de su práctica, parte de su cultura como congregación es hacer eso y se espera que se haga. Entonces, si una persona de esa congregación llega aquí y nosotros no tenemos unas fechas exactas para nosotros compartir la cena del Señor, sabemos que es importante, lo reconocemos como una ordenanza y lo hacemos con seriedad cuando lo practicamos, pero no lo hacemos toda la semana. Llega esa persona de esa otra congregación y le impacta, pero ¿y por qué ellos no? ¿Verdad? O de pronto hay unos instrumentos, antes aquí teníamos unas congas, ¿verdad? Y yo las tocaba. Y podía llegar a alguien que tenía una cultura un poco más anglosajona y de momento escuchaba las congas y puede que eso le hiciera perder la comunión, para así decirlo, ¿verdad? Puede que no podía enfocarse porque decían, unas congas ahí, eso son unos instrumentos del diablo, algunas personas podrían decir, ¿verdad? De las costumbres yorubas, africanas. Y entonces hacen todas estas... A lo que voy con esto es que hay ciertas culturas dentro de las culturas, lo que llamamos subculturas. Pues cuando nosotros miramos las cosas, evaluamos a base de nuestra ideología, de nuestra idiosincrasia, por así decirlo, ¿verdad? Nuestra cultura personal. Evaluamos todo desde esa perspectiva. Pero por lo general, empezamos por la vista. Esther era una joven que era fácil de mirar. Hay personas que usted mira aquí a los hermanos y dice, se me hace más fácil mirarlo que mirar al hermano James. El hermano James tengo que acostumbrarme a él para mirarlo. Hay gente que son más fáciles de mirar. Mira, la hermana Angie es fácil de mirar. Por eso cuando usted mira al hermano Millo y usted dice, ¿verdad? Por lo menos podemos mirar a la hermana Angie. No te preocupes, que es lo que sucede conmigo y con Lisa. La gente dice, a los hijos míos la gente le dice, digan que se parecen a su mamá. Gloria a Dios. Pues toda broma aparte, eso es una de las cosas que nosotros enfocamos, ¿verdad? Lo que vemos primero, y esta fue la joven que Dios había puesto allí. Ahora, no es que cultivemos nosotros el aspecto físico, porque lo más importante sabemos es nuestro corazón. Lo más importante sabemos es nuestra entrega al Señor. Hay personas, está la palabra atractivo. La palabra atractivo es una palabra que se ha desvirtuado un poco, ¿verdad? Porque se ha sensualizado. Pero hay personas quienes son muy atractivas y no son personas estéticamente hablando hermosas o bonitas. Hay personas quienes usted las ve y te dice, no sé por qué, que yo veo a esta persona y le tengo cariño, ¿verdad? Quizás es la manera que nosotros lo articulamos. ¿Por qué? Y tal vez no es una persona, ¿verdad? No es una persona de hermosa figura o buen parecer físico, pero está ese atractivo y tiene que ver con su personalidad, tiene que ver con el Espíritu Santo, que le da una luz particular y las personas se sienten atraídas a ese individuo o a esas individuos. Pues ese fue el caso de Esther. Hasta ahí estamos. Amén. Ahora, antes de ir al capítulo número 4, que es la última porción que vamos nosotros a considerar, está el capítulo 3. Y usted dice, gracias. En el capítulo 3 se presenta este personaje de Amán, que le dijimos anteriormente que no amaba a nadie, a él mismo nada más, ¿verdad? Su esposa se llamaba Ceres, que tampoco era una mujer fatua. Job le dijo a su esposa, como mujer fatua, has hablado. Puede haber dicho, hablaste como Ceres, ¿verdad? Allá hay una porción, en el capítulo 5, que nosotros no vamos a llegar hasta allá. Amán está tramando contra Mardoqueo, porque Amán era una persona tan altanera y tan soberbia que le dijo, obviamente el rey lo había reconocido, Jerjes lo había reconocido, Asuero, y había proclamado que cuando él pasara, las personas se iban a inclinar ante él. Sin embargo, Mardoqueo no se inclinaba ante él por lo que representaba eso para Mardoqueo y su fe en el Señor. Fíjate, aunque Jehová no es mencionado nunca en el libro de Esther, vemos nosotros la cultura del pueblo judío. Entonces, Amán se prendía en candela cuando veía a Mardoqueo, todo el mundo se inclinaba menos él. Se queja, entonces le dice al
al jefe, le dice a Asuero, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Y tiene que convencerlo de acabar con la vida de ellos. ¿No? Entonces, él decía, ¿pero y por qué? Para ese tiempo estaba la campaña esta contra el pueblo griego. Y estaban ellos perdiendo mucho. Pues él dice, si acabamos con ellos nos podemos quedar con... Y eso aparece registrado en Esther. Les vamos a quitar la vida a todos ellos y le quitamos sus posesiones. Y esto nos va a ayudar. Pues esto fue un buen sales pitch, ¿verdad? Una manera buena de venderle el plan que tenía Amán contra los judíos. Pues, y logra eso en el capítulo número 3. Algo importante que vemos nosotros aquí, dice en el capítulo 3, versículo 1, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Y menciona, ¿verdad? En el mismo capítulo, el versículo 13 de nuevo, creo, no, hay varios lugares donde se habla, versículo 10 del capítulo 3, el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Dice Agageo. Ese Agageo, ¿verdad? Son los descendientes de Agag, de los amalecitas. En el 1445, yo lo recuerdo porque lo he leído, no es que yo estuve allí, se nos habla sobre el Éxodo, ¿verdad? Allá en Éxodo 17. Estaban el pueblo de Dios errante. En el capítulo 17 de Éxodo se nos habla sobre la guerra con Amalek. Estos amalecitas eran descendientes de Esaú, el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y allá en el capítulo 17 se nos habla el enfrentamiento que hubo entre ese pueblo con el pueblo judío, impidiéndoles que ellos pudieran continuar su marcha, por lo cual en el capítulo 25 de Deuteronomio, Dios proclamó que les habría de borrar de la tierra. Unos 1000 años más tarde, casi, en Primera de Samuel, vemos nosotros a Esaú. Yo creo que en el estudio que nos estuvo llevando el pastor el martes, hubo uno de los ejemplos que estuvimos hablando de Agag. Allá Saúl, en Primera de Samuel 15, Primera de Samuel 15, se nos dice en la perícopa que aparece ahí, ya por título, Saúl desobedece y es desechado. Dios le manda a acabar con los amalecitas. En el versículo 8 del capítulo 15 de Primera de Samuel dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Pues ese Agag es de quien descienden los agagueos. Saúl no mató a Agag, pero cuando Samuel se dio cuenta de lo que había hecho Saúl, cumplió con la ordenanza de Dios y mató a Agag a filo de espada, lo descuartizó, literalmente, a filo de espada, lo descuartizó como Dios había mandado, no porque él fuera un hombre iracundo, ¿verdad? Sino que era un hombre celoso de los mandatos de Dios y cumplió con lo que Dios le había dicho. El asunto es que vemos nosotros ahí, este Amán era descendiente de Agag, mientras que Mardoqueo era descendiente de Benjamín. Pues hay una lucha histórica por más de 1000 años que se está dando entre esos dos pueblos. Y están ahí, hermana. Amán traía la semilla del pueblo de Amalek. Ajá. Venía con ese mismo pensar, Correcto. ese mismo sentir acerca de los judíos, lo odiaba. Exacto, como si lo llevara en el ADN, ¿verdad? Ya estaba escrito
en ellos y vemos y se continuaba este feud, en español es feudo. Un feudo, ¿verdad? Una lucha entre las dos familias, entre esas dos estirpes. Pues esa es la situación que vemos nosotros aquí. Pues Amán decide acabar con Mardoqueo y con todos los judíos, ¿verdad?, que eran descendientes de aquellos quienes habían matado a Agag, ¿verdad?, de su ascendencia. Ahí estamos. Pues fíjense cómo todas las cosas conectan, ¿verdad? Históricamente y en la palabra, obviamente, según nosotros vamos leyendo. Pues vamos a ir a la porción central que tiene que ver con esta mentoría que estamos nosotros estudiando hoy. Esther 4, versículos del 8 al 14. ¿Quién gusta leer esa porción? Karina Andrea. Dice así: le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther la palabra de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamado para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no piensen que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén. Volviendo a la historia, estábamos hablando sobre esta campaña militar que tenía preparada el imperio medo-persa contra los griegos. Se encontraban sus soldados apostados en lo que es la región que conocemos como Turquía hoy día, preparados para hacer una invasión a Grecia. Sin embargo, no fue bueno, ¿verdad? No lograron su cometido. Los griegos eran demasiado poderosos como para ellos, y les resistieron los ataques. Y hubo una gran pérdida en este pueblo medo-persa. En ese interín que estamos nosotros leyendo desde el capítulo número 1 hasta el final del capítulo 1, capítulo 2, son unos 4 años, ¿verdad? 483, 482, cuando comienza esa campaña, hasta 479, que es 478, cuando es colocada Esther como reina. Ese tiempo intermedio es el que se da toda esta situación en el capítulo número 1, ¿verdad? Y ahí se eligen, cuando regresa de la campaña contra los griegos, es que tienen que buscar una manera de apaciguar, darle calma al rey Asuero. Pues procuran buscar quién vendría a reemplazar a Vasti, la reina. Y no fue simplemente que ellos salieron y dijeron, esta es. Se tardó más de un año, porque salieron y eligieron las mujeres más hermosas de todo el reino para que pudieran ser consideradas, y se les dio un año para prepararse todas estas mujeres. ¿Verdad? Un año. A veces yo me quejo que vamos a salir de casa y tengo que esperar 15 minutos adicionales, pero era un año para que se prepararan, para que las evaluara el rey. Un año. Pues
pues pasó tiempo. Esta porción que estamos viendo nosotros ahora es ya Esther habiendo sido elegida como reina. O sea, de entre todas esas mujeres que el rey evaluó, dice que ella halló favor ante los ojos de él. Y la amó más que cualquier otra. Y esto es Dios mismo obrando. ¿Verdad? Le dio gracia a Esther delante de quienes le rodeaban, pero en particular en la vista de este varón. No obstante, aunque ella había hallado favor en los ojos del rey, ella era parte de muchas otras, ¿verdad? Ella era la más importante, pero él seguía teniendo un harem. Y no podía acceder al rey a menos que ella fuera llamada, aún la reina. Y ella le explica a Mardoqueo. Mardoqueo se entera del plan de Amán y le dice, mira, tú estás allá con el rey, él logra comunicarse con ella, tú estás con el rey, pues mira, este es el plan. Algo importante que habíamos estado hablando es que los persas registraban todo, ¿verdad? Lo que yo les dije de manera jocosa, el rey estornudó 4 veces, hoy, tal fecha, queda registrado. Pues allí está, en el capítulo número 2 al final, algo que quedó registrado en los anales de la historia del Imperio Medo-Persa era que Mardoqueo había interceptado una información de un atentado contra la vida del rey. Capítulo 2, versículo 23 dice, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, aquellos quienes atentaban contra la vida del rey. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Mardoqueo logró llevarle esta información al rey a través de Esther, la reina. Pero fue Mardoqueo quien recibió el crédito y se coloca en los anales de la historia. Y usted dice, pues está bien. Esta porción no la vamos a leer, pero más adelante sabemos cuál es el derrotero de Amán. A posterior a lo que vamos a estar nosotros enfocando ahora, pues por eso es que les digo, lean el libro completo, está interesantísimo. Mejor que una novela turca. Pero usted va y lo lee. Pero les voy a dar un spoiler. Amán muere. Él trama contra Mardoqueo para que lo cuelguen en una horca. Porque la esposa del Ceres le dice, esto es lo que debes hacer, y los consejeros de él. Y más adelante, lo que sucede es que la horca que él prepara para matar a Mardoqueo, lo cuelgan a él. Es una cosa terrible. Exacto, se le viró la horca. Pues vemos nosotros que esta es la situación. Está Esther allí. Ahora, ya no puede acceder al rey, a pesar de que se está tramando contra los judíos. Mardoqueo se entera también y le dice a ella, dile. Y en ese momento que a ella le entra, como diría Chespirito, la chiripiorca. Le dice, sí lo hago. Esta es la situación. Y yo entiendo esto es terrible, pero a mí me puede costar la vida. Fíjese, aquí nos estamos adelantando, ¿verdad? Si usted mira prospectivamente, 500 años más adelante, vendría uno que nos sentaría el ejemplo de qué es amar correctamente. El que ama, verdadero amigo, es aquel que da su vida por su amigo, Cristo Jesús. Pues ella estaba pensando, esto puede ser fatal para mí, literalmente fatal, porque si yo me le presento al rey y él no me ha convidado, pues hay un problema, porque él puede, quien se presenta a él, ella le acaba de decir, ¿verdad? Esta porción que acabamos de leer ahí, dice, una sola ley hay respecto a él, al que se acerca al rey sin haberle sido convidado, ha de morir. Sin embargo, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro. Cetro era como una macana, era como una tercera parte de un báculo, pero este era de oro, ¿verdad? Una masa. Y él representaba su autoridad. Si alguien se presentaba y él extendía el cetro, entonces quería decir que tenía su bendición, o sea que se podía acercar a él. Hasta ahí estamos bien. Yo voy a leer la última porción porque aquí vamos a cerrar. Versículos 15 al 17 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos
perdóname, no, voy a regresar. La última parte, que es la más importante dentro de lo que dice Mardoqueo, lo salté. Él le dice, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tus padres pereceréis. ¿De dónde quería decir Mardoqueo? De Jehová. Fíjense, no se menciona a Jehová, pero está hablando sobre la provisión. La porción anterior dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, tú también eres judía y él se va a enterar. Y como esto fue lo que fue proclamado, esa fecha, cuando todas las personas puedan, es como si se abriera una temporada de cacería. Había una fecha, el 27 de marzo. ¿Por qué lo sabemos? Porque aparecen los anales de la historia. Y porque los judíos, el 27 de marzo, celebran el Purim. Que se celebra a partir de esta fecha, ¿verdad? 1479 fue el primer Purim. 478 se celebró el primer Purim. Pues le dice, tú también eres judía, acuérdate, si tú callas, vendrá liberación de otra parte, de Jehová. Y aunque tú no calles, va a ser de Jehová, ¿verdad? Pero el Señor va a proveer lo que está diciendo. Ahora, esta pregunta que aparece allí, al final, es bien importante. Dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Nos hace pensar en José, nos hace pensar en Daniel. Y vemos esta historia, cómo Jehová provee situaciones adversas. Señor bendice, hermana Casimira. Sí, yo en todo esto veo a Mardoqueo como mentor de la reina Esther. Lo veo como un hombre íntegro, se mantuvo a pesar de las amenazas. Fue un hombre constante, porque decía que él todos los días se sentaba a esperar a ver a la reina. Y él, era una actitud que él tenía, que él estaba pendiente, él no se desentendía de su misión que él tenía y el propósito para el cual Dios lo llamó, aunque no se menciona. Y en Primera de Corintios 1:28 me vino este versículo que dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y es tremendo porque cómo Dios lo usó a él y le dio ejemplo a todo el que estaba ahí de que él era menospreciado por este hombre, por Amán. Mas sin embargo obtuvo la victoria, se mantuvieron, fueron constantes, no desmayaron, estuvieron al frente. Y yo creo que es una historia bien para nosotros en este tiempo, mantenernos firmes, constantes, perseverantes, para llegar al objetivo final. Gloria a Dios. Y esa pregunta, ¿verdad?, que formula Mardoqueo, dice, lo que nosotros desprendemos de ahí. Hay muchas cosas que a veces nosotros no comprendemos, pero si somos constantes, como dice mi hermana, vemos la mano de Dios obrando, veremos que Dios nos dará la victoria. Y si nosotros no podemos definirlo con una victoria individual, que siempre lo es, si es que nosotros percibimos la victoria para el Señor, pues tendremos esa bendición. A ver cómo es que el Dios es exaltado aún en medio de la adversidad, a pesar de las circunstancias que pudiéramos pensar que son negativas para nosotros, hermana Nilda. Es correcto. Muy bien. Exacto. Vamos a terminar esta porción. Yo había comenzado a leer, dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Fíjense, todo esto es uno de los sirvientes, ¿verdad? Uno de los eunucos, enviando recado de un lado para otro. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca.
Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Algo muy hermoso que podemos nosotros ver aquí. Hay tantas cosas, ¿verdad? Que usted las mira y usted dice, qué importante es la crianza. Qué importante es el ejemplo. Qué importante es la consistencia, la perseverancia en la predicación comenzando en el hogar. Esther recibió muchísimas bendiciones, pero una de las bendiciones más grandes que ella recibió de parte de Dios fue estar en la casa de Mardoqueo en su crianza. Él la acogió como hija propia, su primita, ¿verdad? Pero decimos, él le superaba a ella al menos 50 años, en algunos lugares se estima. Pues ella, habiendo sido criada por él, y nosotros viendo el tipo de hombre que era él, temeroso de Dios, con gran evidencia a través de este libro, ella también recibió esa influencia y pudo ser bendecida por parte de Dios en esa enseñanza. Pues ella se apresta, ¿verdad? Se apega, debo decir, a lo que su tío le indica y obviamente la práctica. Su petición no era, yo voy a hacerlo así porque yo soy la reina, no. Ella dijo, ayunen y yo también lo voy a hacer. Yo le había dicho algo sobre conspirar. Hubo un predicador que nos visitó hace mucho tiempo, el hijo o el yerno de Bercelio. Yo creo que era el hijo que decía, conspiremos juntos a favor de Dios, Daniel, ¿verdad? Eso me parece que parece una contradicción de términos, ¿verdad? De ese asunto de conspirar, nosotros siempre escuchamos, nos parece algo negativo, pero en el contexto que él lo decía, me parece muy bien. ¿Verdad? Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que estar en coordinación con Dios. O sea, nuestro espíritu debe ser afín al espíritu de Dios. Debemos ser espirituales. Y debemos estar nosotros de acuerdo en coinonía, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra. Debemos estar de acuerdo en la obra que Dios nos ha encomendado y hacer conforme a lo que Dios demanda de nosotros en su palabra, hermana Rosana. Exacto. Es separarse completamente para proveer espacio para que sea Dios el que tome lugar. En cualquier decisión, a veces pensamos, decisiones importantes, pues todas las decisiones son importantes, hermano. Si usted lo piensa, cualquier decisión que usted toma, muchas veces es el inicio para otra decisión. Lo que usted desayunó o no desayunó hoy va a tener un impacto en usted. Y si me está diciendo que no, pues muy mal. Hay que desayunar. A menos que usted decide, no voy a comer porque quiero separarme para el Señor. Obviamente usted tiene que, como quiera, chequearse la glucosa en sangre, porque a veces tenerla bajita es peor que tenerla alta. Pero, si yo no cuido de mi cuerpo, y la palabra me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pues si usted no cuida de usted mismo, no me ame como usted se ama a usted mismo. Tenemos que cuidar lo que Dios nos da. Pues esta hermosura que usted ve aquí, me la dio Dios. Pues yo tengo que cuidar de este vehículo que Dios me permite para yo poder transitar. Ellos ayunaron. Y el resto de la historia no se la voy a narrar porque ya no tenemos suficiente tiempo, ¿verdad? Les he dicho muchas cosas, pero hemos llegado hasta el capítulo 4, hermano. Y este libro tiene 10 capítulos. Léase el resto de los capítulos. A ver, ¿qué como enfoque, ¿verdad? Respecto a la mentoría, aprendemos nosotros aquí? Mardoqueo, en la crianza de su prima, le enseñó muchísimos principios, le presentó un fundamento para su vida y le ayudó, la guió primeramente con su ejemplo. No sabemos cuál fue la predicación, digo yo, ¿verdad? Las cosas que le enseñó ella cuando ella iba creciendo, pero lo desprendemos de la entrelínea. En el entrelínea vemos el tipo de hombre que era él, lo apegado, lo consistente, lo perseverante que era él en su actuación. Por lo tanto, esto fue un ejemplo a seguir para Esther.
Y ella, en el momento que era crucial, era importante, tomó la decisión correcta. Y la decisión correcta es, sí vas a utilizar la sabiduría que Dios te da, pero vas a depender completa y exclusivamente de Él para poder realizar la obra que Él te encomienda. Hay tantas otras cosas que pudiéramos decir, hermano, esta historia es hermosa. Sí, por eso yo no puedo insistir suficiente. Si ya usted lo leyó, fantástico, léalo de nuevo, pues le va a ser de bendición. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario adicional que usted entienda merece esta porción antes de cerrar? ¿Quejas? ¿Correcciones? ¿No? Hermana. Así mismo es. El mal ya, el mal y quien encabeza a los malos ya tienen su sentencia, ¿verdad? Gloria a Dios. La semana que viene vamos a ver la 5ª sesión de este tema, y ese que ustedes ven ahí en el fondo, ese es Bernabé. ¿Por qué yo lo sé? Porque me parece, ¿verdad? Parece un Bernabé. No, porque hemos visto en otras ilustraciones. Ese es Bernabé, pues, estoy señalando para allá. Ese es Bernabé y este es Pablo. ¿Por qué yo lo sé? Pues porque el Pablo tiene la orejita así, no. La semana que viene vamos a ver sobre estos dos varones, Bernabé y Pablo. ¿Y quién era el mentor? Bernabé. Pero eventualmente ya Pablo, el Señor le daría una posición de prominencia en la predicación. Y fíjense ustedes que la semana que viene estaremos ya en el próximo mes. Estamos esta semana en el ombligo del año. ¿Qué quiere decir eso? Pues nada, que está pasando el tiempo. Pero el tiempo es importante porque cada vez se acorta. Ya la semana que viene estamos en julio del 2023, hermana. No solamente que es julio, sino del año 2023. Y sigue pasando el tiempo y la venida de Cristo está más cerca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir orando, vamos a ayunar, vamos a coordinar para que el Señor obre a través de nosotros y en nosotros, para que podamos nosotros impactar las vidas de las personas quienes nos rodean, de nuestros vecinos, de los lugares donde trabajamos, de las personas con quienes nos encontramos, de nuestras familias. Amén. Adelante, hermano. No sé, porque como no conozco bien aquí cómo funciona esta iglesia, pero este estudio invita a que nosotros como iglesia, pueblo de Dios, nos reunamos a hacer por lo menos un ayuno en medio de tanta necesidad que hay, que como guerrero, porque hay mucho de qué orar en medio de tanta necesidad que tiene la humanidad. No sé si esto sería una ocasión para estipular un ayuno. Yo entiendo que sí. Estoy seguro que el pastor está tomando nota, ¿verdad? Nosotros, parte de nuestra costumbre, nosotros hacíamos unas vigilias cada cierto tiempo, ¿verdad? Okay. No siempre estaban en calendario, pero había un momento en el que el pastor se llegaba a nosotros y nos decía, para tal fecha vamos a reunirnos para tener una vigilia. Y la vigilia, pues, era precisamente eso, para la oración principalmente, pero también para adorar al Señor. Okay. Entonces, yo tengo ¿verdad? Una idea, ¿verdad? Y esto es muy personal, en lo que respecta a la sabiduría, en lo que tiene que ver con el ayuno. Como les decía, muchas veces las personas piensan que ayuno es dejar de comer. Para la oración, como vemos nosotros aquí, ¿verdad? En Esther dice ayunen. Se presume que el ayuno allí quería decir para la oración. Ayuno y oración, decía el Señor. Esta clase de demonios, ¿verdad? No sale excepto con ayuno y oración. Con oración dice, ¿verdad? Pero el ayuno y la oración van tomadas de la mano. ¿A qué voy con esto, verdad? Nos reunimos para orar. Yo presumo, ¿verdad? Que en ese momento también estamos ayunando. O sea, separándonos para eso. Hay quien tiene la convicción de que es necesario dejar de comer. Y yo creo que eso está muy bien. Ahora, yo siempre digo, sea muy sabio, porque Dios le ha dado un cuerpo que usted tiene que cuidar. Hay personas quienes a veces, por el asunto de decir, me impongo este ayuno de tantos días, y usted es diabético,
y de momento le baja el azúcar a un punto de que aunque usted sea del Señor, el Señor se lo lleva igual, ¿verdad? Se fue con él, pues gloria a Dios, se fue con el Señor, pero pudo haber durado un poquito más si hubiese sido sabio y si hubiese tomado su cafecito y con su cantito de pan, ¿verdad? Dios no le va a estar malo eso, pero lo que dice la hermana me parece que es muy bien. El pastor está tomando nota. Eventualmente, pues, ¿verdad? Nos dirá cuándo va a ser esa fecha. ¿Alguien más? Pues les invito a que tengamos una palabra de oración. En esta oración también vamos a incluir a Irán por salud y salvación, a la hermana Rosa que está indispuesta físicamente, y vamos a recordar al hermano Daniel que le van a intervenir quirúrgicamente este martes. Amén. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Señor, por el privilegio que es poder acercarnos a ti sin necesidad de otro intercesor o intermedio que no sea nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, mi Dios, por las instancias en las cuales perdemos el tiempo. Gracias porque tú, cuando somos fieles a ti, nos ayudas a distribuir el tiempo de manera correcta. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que siempre hallamos en ella. Gracias, mi Señor, por tu amor, por tu compasión, por tu misericordia y en especial por tu providencia. Tú siempre bendices nuestras vidas más allá de lo que nosotros merecemos y más allá de lo que nosotros esperamos. Gracias, mi Señor, gracias, Padre Santo. Nos presentamos ante ti, mi Señor, implorándote que tú selles esta palabra y el aprendizaje que devengamos de ella en nuestros corazones y nuestras mentes, y ayúdanos a ser denodados, Padre Santo, valientes para poner tu palabra en práctica. Que el mundo conozca que te pertenecemos a ti, que podamos impactar las vidas de otros de manera positiva, de modo que ellos puedan ser afectados al punto que tengan que tomar una decisión. Mira a mis hermanos, Padre Santo, los que están enfermos en el día de hoy, te pedimos por la hermana Lorian que tú la restaures completamente a plena salud. Te pedimos por Irán, que tú le acompañes allá en su casa, mi Señor, que tú lo sanes, Padre amado, y que tú le des salud, pero en especial te pedimos por su alma, que tú seas con él, que tú le inquietes, mi Señor, y que si no lo ha tomado todavía, Padre amado, que él tome la decisión correcta por ti. Bendice a Lucy, mi Señor, y dale paciencia, dale sabiduría en medio de todo esto. Cuida de su salud, Padre Santo, que sabemos que también está afectada. Posa tu mano santa sobre ella, mi Señor, y confírmala en su corazón la petición que ella tiene delante de ti. Pedimos por Ita, mi Señor, gracias porque está aquí. Bendícela, mi Señor, sánala, Padre Santo, protégela. Te pedimos también por Rosa, mi Señor, que no está con nosotros en esta mañana. Alcánzala, mi Señor, allá en su hogar, cualquier cosa que le esté aquejando su salud. Sé tú, mi Señor, posando tu mano santa sobre ella y pon control, mi Señor, controla toda la situación para que ella pueda sentirse mejor. Y también por mi hermano Daniel, Padre Santo, tú conoces la intervención que le habrán de hacer este martes. Bendícele a él, Padre Santo, él es tu varón. Primeramente, dale confianza, dale tranquilidad, dale sosiego en su espíritu, para que él pueda someterse a esta cirugía si fuese necesario, mi Señor. Sabemos que tú eres todopoderoso para hacer la obra completa, y si a ti te pareciera, Padre Santo, tú podrías sanarle antes de tener que intervenir en él quirúrgicamente, pero solamente tú sabes el por qué y el qué. Así que te pedimos que tú le des sosiego completo a él, que bendigas a su ayuda idónea, Padre Santo, a la hermana Casimira, y que ella también pueda estar tranquila, confiada de que todo habrá de salir bien. Sé tú controlando las manos, mi Señor, del cirujano, de modo que esta intervención sea para glorificar tu nombre. Ahora te pedimos que tú permanezcas con nosotros, mi Señor. Confiamos en tu palabra, la cual nos dice que si hubiesen 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Tú estás aquí, mi Señor. Permite que nosotros podamos actuar, hablar, pensar incluso conforme a esa realidad. Que tú estás aquí, Padre Santo, y te podamos honrar con todo lo que hagamos en este lugar. Bendice a nuestro pastor. Ya desde ahora yo te doy gracias, mi Señor, por la palabra que tú has puesto en su mente, en su corazón, para proclamar sobre tu iglesia. Permite que nosotros en sabiduría podamos estar atentos, escuchando, mi Señor, qué es el mensaje que tú tienes para tu iglesia en esta mañana. Bendice a tu siervo, bendice su hogar, bendice la obra que tú le has encomendado, mi Señor.
Quédate con nosotros porque te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.